Mi nombre es Elia Erika Escamilla Rodríguez, alumna del cuarto semestre en la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Este trabajo es de la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Este video tiene como objetivo principal explicar de forma clara qué es el derecho hereditario, sus principales tipos de sucesión mortis causa, así como las reglas comunes que rigen ambos tipos de sucesión, con base en la obra de Rafael Rojina Villegas. El derecho hereditario es un tema clave dentro del derecho civil que regula lo que ocurre con el patrimonio de una persona cuando ésta fallece. A continuación explicaré cada punto. El primero de ellos es, ¿qué es el derecho hereditario? El derecho hereditario, según Rojina Villegas, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión del patrimonio de una persona después de su muerte. Es muy importante tener en cuenta que este derecho se activa solo después de la muerte del titular. A esto se le llama mortis causa. Tiene como fin principal asegurar la continuidad del patrimonio, ya sea dentro de la familia o según la voluntad de cuyos, y representa una manifestación de la propiedad privada, al permitir que una persona disponga libremente de su patrimonio incluso después de morir. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto, que no extinguen por su muerte. Su base legal o fundamento legal se encuentra en el artículo 1282 del Código Civil Federal. Como número 2, analizaremos cuáles son las especies de sucesión mortis causa. Cuando una persona fallece, la ley contempla dos formas en que su patrimonio puede ser transmitido. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 1282 del Código Civil Federal, el cual reconoce las dos formas de sucesión. Una sería la testamentaria y la legítima. En primer lugar, analizaremos la sucesión testamentaria. Esta ocurre cuando la persona fallecida dejó un testamento válido. El testamento, como dice Rojina, es un acto jurídico, unilateral, revocable y personalísimo, en el que una persona dispone lo que debe hacerse con sus bienes después de su muerte. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 1295 del Código Civil Federal. Aquí, el testador nombra a sus herederos o legatarios y su voluntad se respeta siempre que sea conforme a la ley. Tiene preferencia sobre la sucesión legítima porque representa la voluntad expresa del causante. En el caso de la sucesión legítima, esta se da cuando no existe un testamento válido o cuando el testamento no dispone de la totalidad de los bienes y tiene fundamento legal en el artículo 1599 del Código Civil Federal. En ese caso, la ley suple la voluntad del causante, estableciendo quiénes deben heredar. Por lo general, los herederos son los familiares más cercanos, como es el cónyuge, los hijos, los padres o hermanos. Esta forma responde a un interés social y familiar, que los bienes del fallecido queden en un entorno natural. Un dato muy importante que menciona Rojina es que muchas veces hay una combinación de ambas, ya que puede haber sucesión testamentaria o legítima, y el testamento no cubre todos los bienes. Como número 3, analizaremos cuáles son las reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima. Ahora bien, tanto la sucesión testamentaria como la legítima existen reglas comunes que debemos conocer. La primera de ellas es la sucesión se abre con la muerte del causante. Este es el momento legal en que inicia todo proceso hereditario. No importa si el testamento se conoce después, la muerte marca el inicio. Otra regla que encontramos es que la herencia se transmite como una universalidad jurídica. Eso significa que no se trata solo de cosas aisladas, sino que se heredan tanto bienes como deudas. Otra regla es de que debe de haber capacidad para heredar. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 1313 del Código Civil Federal, donde no cualquier persona puede heredar, ya que existen causas de incapacidad. Un ejemplo puede ser cómo haber cometido delitos contra el testador. También los artículos 1305 a 1309 del Código Civil Federal
nos habla sobre la incapacidad para no heredar. Una regla más es que el heredero debe aceptar la herencia. Su fundamento lo encontramos en el artículo 1653 y 56 y 1656 del Código Civil Federal, donde pues ahí se da la aceptación de una manera expresa, que en ese caso puede ser escrita o tácita, cuando él actúa como un heredero. También puede repudiarla si considera que hay más deudas que bienes. Otra regla es que requiere de una tramitación judicial o notarial. Esto significa que para formalizar la transmisión de los bienes se necesita seguir un procedimiento ante una autoridad competente. Y su fundamento legal lo encontramos en el artículo 1694 del Código Civil Federal. En conclusión, el derecho hereditario representa uno de los pilares fundamentales en el derecho civil, ya que regula el destino de los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su fallecimiento. A través de este conjunto de normas se protege la voluntad del causante cuando lo dispuesto de sus bienes mediante testamento, o se garantiza la justicia distributiva cuando no lo ha hecho, mediante una sucesión legítima. La herencia no solo implica la transmisión de riquezas o deudas, sino que también la continuidad del orden jurídico familiar. La ley revela o vela por la estabilidad patrimonial, evitando así conflictos y asegurando que el patrimonio del difunto no se fragmente de forma arbitraria. Por ello, tanto la sucesión testamentaria como la legítima tienen reglas precisas que respetan principios como la autonomía de la voluntad, la seguridad jurídica y la función social de la propiedad. En palabras de Rafael Rojina Villegas, el derecho hereditario no se limita a la transmisión material de bienes, sino que refleja una estructura jurídica que permite la continuidad funcional del patrimonio, con efectos no solo para herederos, sino también para terceros, para acreedores y hasta la comunidad en general. Finalmente, debemos entender que el estudio del derecho hereditario no es un mero ejercicio técnico, sino una vía para comprender cómo el derecho acompaña los ciclos de la vida y garantiza que incluso después de la muerte, la voluntad, los vínculos familiares y el equilibrio patrimonial encuentran un cauce legal justo y ordenado. Por la conciencia de la necesidad de servir, gracias por ver este video.